Seguimos descubriendo artes escénicas y nuevamente saludamos a todas y todos los habitanteatros que se conectan a estas conversaciones. Hoy viajamos a Bogotá para hacer un recorrido por la visión y la trayectoria de Wilson León García Delgado, quien por 20 años colaboró con el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los encuentros de artes escénicas más importantes del mundo, y posteriormente fue creador de Fundación T de Teatro y la empresa Equilibrio Social y Cultural. Desde sus inicios como actor infantil, su tránsito por el Teatro Popular de Medellín, Fanfarria Teatro y el Teatro Universitario, Wilson ha vivido en el teatro, en sus diferentes elementos de producción, en su comunalidad y en ese pensamiento del trabajo en equipo para sacar a flote los proyectos. Hoy nos comparte su pasión e historia. Acompáñenos. Y la primera pregunta sería justamente, ¿cómo es que tú decides dedicarte al teatro? ¿Cómo es que el teatro llega a tu vida? El teatro, a mí yo creo que viene de lo ritual, ¿no? Somos países en Latinoamérica donde los rituales existen siempre a través de las fiestas, de las reuniones de familia y de las religiones. Entonces, lo que era la representación ritual era muy atractivo y luego fue que me di cuenta que esa atracción era por la interpretación de las historias y los cuentos. Entonces, desde muy pequeño, me atrajo mucho la representación a través de los rituales religiosos, de los rituales dicembrinos, y inmediatamente lo ligué desde el colegio. Entonces, desde la escuela y el colegio siempre participé en teatro. Decidí en el colegio que iba a hacer teatro como estudio, como investigación, a raíz de que vi en el teatro una herramienta maravillosa para poder socializar los pensamientos o para poder entender qué pasa en la vida. Y encontraba en el teatro y en el drama la forma maravillosa para poder entender qué es lo que pasa en los conflictos de las relaciones humanas. Eso me dejó ahí en el teatro, cuando empecé a ver las maravillas de ser espectador de conflictos de emociones humanas y luego obviamente después querer interpretarlas y querer hacerlas o producirlas y dirigirlas. Entonces, siempre ha estado en mí, el teatro ha estado en mí, no fue algo que dudé. Estar en las artes escénicas es algo que siempre dejé como primero una pasión y luego una decisión. Entonces, de la pasión a la decisión la he mantenido. ¿Y algún familiar estaba inmerso en el teatro o realmente cómo es que tú dices, a esto me quiero dedicar? ¿Hubo algún momento en el cual quisieras dedicarte a otra cosa? Mi familia, en mi caso, no. No somos de profesiones heredadas y no tenemos linajes artísticos, pero como fue una pasión encontrada en el camino de la vida, entonces mi familia me respetó mucho y me apoyó mucho en esa pasión para mantenerme ahí. Entonces es muy importante esa red de apoyo para poder mantenerse en estos tipos de actividades que se hacen más por la pasión misma que uno tiene y ver la vida a través de eso. Entonces decidí hacerlo y seguirlo desde que empecé a hacer teatro costumbrista en Medellín, en Antioquia. Yo nací en Medellín y allí nosotros trabajábamos mucho representando sainetes, cuadros, ¿no? De pequeño. Entonces yo empecé de niño a hacer sainetes costumbristas y ya ahí seguí conectado en seguir haciendo teatro. Entonces todo lo que había de representación lo empecé a hacer primero como actor, como niño, formándome como actor y desde actor trabajando con teatro para niños también. Y el teatro infantil me abrió ya la imaginación a hacer esto y representábamos teatro infantil todos los domingos. Las familias venían a un teatro, convocábamos y ya entré a una dinámica de grupo en donde yo pues mi adolescencia la pasé con un grupo haciendo todos los clásicos infantiles, interpretando los clásicos infantiles para el mundo en el Teatro de Bellas Artes de Medellín. ¿No hubo en algún momento en el cual quisieras otra profesión? O sea, siempre desde niño dijiste, va a ser el teatro. Sí, y cuando la encontré como un lugar de estudio, de investigación, un lugar que se abría ahí unos mundos impresionantes, y luego cuando la encontré tan vinculante con, desde lo humanístico, obviamente, con toda la expresión del ser humano,
Creo que eso fue lo que más me dejó aferrado a las artes escénicas, cómo me vinculaba a través de la música, de las artes plásticas, de las expresiones artísticas a la comunicación entre los seres humanos. Le encontré el valor de la comunicación, de la creatividad, de la estética, de la poética. Y luego los pensamientos y obviamente empecé a ver en mí también una transformación, mirando que sí me hacía una mejor persona estar en un escenario, analizando puestas en escena, forzándome a crear para la puesta en escena. Esos estados son unos estados de meditación, esos estados creativos. Y también eso es maravilloso. O sea, uno forma el espíritu de medio de que tengas esa disciplina de tu estado meditativo en la creación. Y esas etapas son esenciales para forjar tu persona. Y yo como persona, entonces fui creciendo y me fui haciendo, y fui sintiendo que cada vez era mejor persona, que me sentía más cómodo. Entonces, cada cosa que pasaba me aferraba más a seguir haciendo artes escénicas, maravillosamente. Descubría un mundo inacabado, un mundo profundo. Y lo que más me llamaba la atención es que era un área donde uno, pues además de sentirme cómodo, pero era un área en donde uno no se repite, a pesar de empezar todo de cero de nuevo, sino que te exigía siempre a no ser cotidiano, a no repetirte, a ser totalmente investigativo, creativo y a hacer todo de nuevo y a empezar de cero. Entonces yo siempre me ha enseñado, siempre he estado escuchando lo que la vida le enseña a través de eso y para mí el teatro me ha enseñado, primero que nada es completo en la vida y segundo que todo empieza de cero. Eso es una forma de adoptar filosofías o principios en la vida que te aferran a lo que haces creyendo en lo que haces. Y en esta medida como proceso que todo empieza de cero y que va transformando, que va tomando un rumbo, ¿cómo es que de actor pasas después a director, productor? ¿Cómo fue este tránsito en este sentido de ir transformando, evolucionando? La dinámica de grupo, de trabajar en grupo en Medellín y trabajar en un grupo, creo que lo forma uno bastante bien dentro de todas las necesidades que tiene el teatro y a su alrededor para que pueda darse esa experiencia en vivo de hacer teatro y tú trabajar en un grupo. Tú no estás trabajando solo para una sola cosa en una sola dirección. Y el teatro es socialmente una de las actividades ideales para trabajar en equipo. Socialmente también es una de las maravillosas y de las pocas actividades que sociológicamente permite la participación de todos los niveles de audiencias y de personas que lo realicen. No tiene una distinción de clase, de pensamiento, de forma, sino que tienes una exigencia del hacer. Entonces, estar en un ritmo de grupo y de agrupación en función de trabajar, en este caso, temporadas de las obras clásicas infantiles llevadas a versiones de teatro, te generaba todas las necesidades dentro del grupo de teatro. Entonces el grupo de teatro estaba organizado de tal manera que había una gobernabilidad y una organización donde pasábamos por los tiempos y los periodos por cada una de las áreas. Entonces cada mes hacíamos algo. Entonces cuando yo no estaba en la obra actuando, debía estar para la obra. Entonces trabajábamos en la divulgación, en la comunicación, en la prensa, pegábamos afiches afuera en los muros, íbamos a repartir, en la comercialización, en vender a empresas, en llevar públicos, en estar ese espacio. Entonces teníamos organizado una temporada que hacía 2 funciones seguidas todos los domingos y debía llenar una sala de 400 sillas cada función. Entonces la meta era llevar 800 personas cada domingo a ver estas obras infantiles. Entonces, para que eso ocurriera y que esa acción en vivo ocurriera, en el grupo todos teníamos que dividirnos a las actividades. Y paralelo a eso, pues había que seguir trabajando en la investigación, en ensayos de nuevas obras y montamos una escuela para que en la escuela pudiera ir pasando los nuevos actores, todo esto, como se fue yendo
de una u otra manera la necesidad misma de las temporadas y de hacer la obra iba creando estructura y organización para ese grupo. Entonces, en ese grupo pasamos por todas las áreas: relaciones públicas, comunicaciones, producción técnica, asistencia a escenario, escena y tras escena. Entonces, todos íbamos tan, 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 pasando por todo. Y eso nos iba formando. Entonces, cuando yo no actuaba, veía. Entonces, pasábamos a hacer asistencias de dirección, pasábamos a hacer versiones, proponíamos obras, proponíamos versionar, proponíamos hacer, luego venían los talleres de hacer, entonces todos, así no fuéramos vestuaristas, estábamos y buscábamos quién diseñara un vestuario, pero nosotros trabajábamos al lado del vestuario para construir. Entonces esa dinámica de grupo en esa primera etapa entre la adolescencia y salir de la secundaria, del colegio, ya me dio a conocer todo el mundo de las necesidades que tiene esto de presentar en vivo un espectáculo teatral. Ya por ahí pasé. Entonces, cuando yo ya estaba a los 18 años de edad, ya había llevado 6 años de trabajo en grupo desde pequeño, haciendo todas estas actividades y estas áreas. Entonces, cada cosa me atraía más. Me fui como diciendo, yo quiero hacer esto siempre, quiero estar produciendo teatro, quiero estar pasando en un teatro y quiero saberme hacer y desenvolverme y navegar tanto en la actuación como en la dirección, como en la proposición y la producción de ideas para eso. Entonces esas 3 áreas me las fui dejando muy claramente y en esa medida empecé a hacer un trabajo constante donde soy director, productor, pero también soy un creador de la escena. Entonces piso tanto la escena como la gestión y la administración. ¿Y este grupo cómo se llamaba? ¿Quiénes eran tus compañeros? Eso era en el Medellín, se llamaba el Teatro Popular de Medellín. Luego del Teatro Popular de Medellín pasé a otra compañía, crecí un poco más, entonces ya pasé, porque pues en ese tiempo más que escuela uno veía maestros, entonces encontré a un maestro, dramaturgo, director que se llamaba José Manuel Freidel. Y José Manuel Freidel entonces me dio otra etapa. Ya entonces pasé de una adolescencia mayor, más adulta, entonces a mis 17, 18 y 19 años yo ya pasé a un grupo en donde investigábamos y hacíamos un trabajo alrededor de un dramaturgo que era escritor. Entonces el trabajo de creación ya era en un diálogo con el director directamente, en donde proponíamos un tema, trabajábamos un tema en escenario, improvisábamos el tema y en la medida en que en el ritmo de la improvisación ibas desarrollando, él como director era escritor y escribía las escenas y las obras quedaban escritas. De esa manera, trabajar con José Manuel Freidel, que fue un gran creador, su proyecto se llamaba Es Fanfarria Teatro, Fanfarria y Es Fanfarria Teatro, un creador que dejó más de 40 obras teatrales, murió joven en Medellín, lo mató de una u otra manera la calle en Medellín, la urbe, pero murió de 39 años de edad y él a sus 39 años de edad ya había montado las 40 obras que escribió él mismo con sus propias capacidades, porque buscaba el modo de producir y crear sus propias obras. Entonces nos unimos a él en esos años y en ese año, que fue esa segunda etapa, ya fue una etapa de transición, estuve con esa compañía que investigaba una dramaturgia poética, una estética, y a partir de historias y dramas que tenían que ver con colombianidad, con la violencia en Colombia en esa época. Eran unos años de mucha violencia, como surgida por todos lados, por faltas de políticas de educación, por abandono de público y también por la violencia en ese tiempo, en esa época en Medellín sufrimos una violencia muy dura por el narcotráfico, que en eso nos identificamos México y Colombia, tenemos las mismas etapas en donde esas violencias estrujan y entonces lo que hicimos fue tratar de sacar todos esos problemas complejos internos y ponerlos en una obra de teatro. Entonces una compañía como es Fanfarria Teatro trataba de sobrevivir, tener una sede, tener un lugar para producir y hacer temporadas y ahí trabajamos con el tiempo. Y luego de esa etapa, entonces yo ya pasé y me fui a universitario y me fui a la parte de la educación y la formación formal con la universidad. Pasé a la Universidad de Antioquia. Entonces, en la Universidad de Antioquia me dediqué 5 años a hacer una maestría en artes escénicas
y esto fue como hasta una etapa de los 92. Entonces, de un grupo de la escuela, un grupo infantil que hacía teatro para niños clásicos, luego a un grupo experimental de dramaturgias colombianas con un autor de bastante valores que dejó una obra bien importante en Medellín y en Colombia para el teatro colombiano, luego a la Universidad de Antioquia en la parte de investigación. Y ya saliendo de la Universidad de Antioquia, ahí pasé y me fui y di un salto a Bogotá, y en Bogotá trabajando con el Teatro Popular de Bogotá en su momento, y ya me dediqué más a trabajar ahí a la producción, a la gestión, al manejo de escuela, de divulgación de temporadas. Y paralelo a eso entré a trabajar ya a producir y a ser parte del comité de programación y de producción del Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Ahí estuve 20 años. En ese espacio de esos 20 años fue toda una efervescencia de también trabajo en equipo, en grupo, alrededor también de otra figura y una persona que también trabajaba de una u otra manera ejemplar y con toda la fuerza el sector de la capacidad de ser un motor que moviera el mundo en las artes escénicas en lo productivo y en lo creativo. O sea, tanto en la parte de ser productora y promotora como en de ser creadora, directora y actriz. Fanny Mickey fue un maestro y una figura a seguir con la que yo trabajé 20 años. Y esos 20 años nos dieron un enriquecimiento, una visión y un ánimo, y ahí sí que se aferró en mí la felicidad de que hice y estaba en un lugar que quiero estar porque era un lugar que vale la pena estar, porque creemos en eso. Culturalmente eres un lugar que genera transformación social cuando vemos los resultados y las maneras en las que el Festival Iberoamericano de Teatro transforma una ciudad en 2 semanas. Entonces, y saber que yo hice parte de eso, que aprendimos de estructuras, que haciendo en colectivo creamos sistemas de administración y gestión para que ese evento sea exitoso y sostenible, era mucho más grato ver los resultados positivos que había acá, que se terminaba un festival en su versión y nosotros pues celebrábamos que todo ese esfuerzo y era realmente un volcán terrible hacer esto, porque pues eran en 17 días mover más de 2.500 artistas, tener como meta, ya no como en la obra de niños de llevar 800 personas cada domingo, aquí era llevar 220.000 personas en 15 días. Entonces, se hacía una programación para llenar 220.000 sillas. Entonces, éramos muy poquitos, Fanny y 2 o 3, que estábamos preocupados por las 220.000, por vender, por conseguir los dineros, por conseguir la financiación, pero también por mantener una línea de curaduría, de una voz que diga artísticamente qué quiere decir el festival y qué quiere contar en esa versión. Y por eso cada festival tenía un eslogan. El primero era un acto de fe en Colombia, luego encuentro de dos mundos. Cada festival traía un mensaje que en su esencia detrás del mensaje había toda una fuerza argumental de qué era lo que quería decir todo ese esfuerzo. Y luego mantener la programación permanente de 3 salas en Bogotá con el Teatro Nacional, una sala de 700 sillas, otra de 350 sillas y otra de 160 sillas, que en su totalidad sumaban 1.060 sillas para 1.180 sillas más o menos para poder mover públicos, pero semanalmente había que mover 6.000 sillas. ¿Sí? Entonces, esos propósitos ya como estructura de promoción te hacían rápidamente a trabajar en energía en los dos lados. Yo siempre he dicho, y desde que salí, aprendí a manejar lo creativo y lo productivo, o sea, lo que era de una u otra manera heurístico, poético, de inspiración, el lado izquierdo, con el lado derecho, que es lo algorítmico, lo binario, lo estadístico, que eran necesarios trabajarlo. O sea, cuando empezábamos a hacer una idea de producción para una temporada o una obra en el Teatro Nacional, inmediatamente ya estábamos caminando en el mismo paso y al mismo ritmo con la producción y con la gestión y con el estudio del recurso financiero para hacer real esa idea artística. Y eso fue lo mejor en esos 20 años. Entonces cogimos un ritmo para hacer todo esto así y hacer entidad
de arte escénica para las artes escénicas, en las gestiones para las artes escénicas y el teatro, para poder mantener temporadas permanentes, sostenibles, con recursos que pudieran manejarse, sostener y crear nuevas temporadas. Y a su vez, todo el concepto de investigación artística, de generar encuentros artísticos que sirvan para hacer crecer y desarrollar las artes escénicas como objeto cultural, nunca se olvidó. Esa fue la esencia que detonaba todo. Estuve ahí 20 años y después de eso, pues ya Fanny Mickey fallece. 4 años después de su fallecimiento yo decido salir y digo, voy a fusionar y creo entonces unas entidades y fusiono en donde creo una entidad cultural sin ánimo de lucro, que es el lado izquierdo, heurístico y creativo, que se llama Fundación T de Teatro. Y desde la Fundación T de Teatro me permito crear proyectos, esquemas y motivaciones para investigar y hacer contenidos artísticos. Y a su vez creo otra empresa, que es una empresa distinta, empresa privada con ánimo de lucro, que sirva de apoyo de gestión por su experiencia a todos los grupos artísticos y proyectos artísticos que no tengan organización. Entonces, él no entiende ya la importancia de lo organizacional y de la gobernabilidad de cualquier proyecto artístico. Porque todo proyecto artístico en esto que hacemos, que es una experiencia en vivo del teatro, que reúne disciplinas, que reúne varias manifestaciones y multiplicidad de creadores y de realizadores. En esto nosotros lo que debemos procurar es que se entienda que para que viva y tenga proyección, pues requiere una mínima de organización, una producción, ¿sí? Y una proyección para que pueda tener y estar vivo por un tiempo, y ese ejercicio pues lo aprendimos. Entonces creé otra empresa que se llama Equilibrio Social y Cultural, que se especializa en apoyos de gestión y administración y actualización de normatividades, de todo lo que es administración del dinero para el proyecto y todo esto. Entonces, en esa función de las dos cosas, surgió también una modalidad de las necesidades que la administración tenía. Es que vendamos las entradas, entonces nos unimos con una empresa financiera de Bogotá y creamos una empresa de venta de entradas con software propio, por internet. Entonces éramos los administradores de las mismas ventas de entrada. Digo éramos porque es antes del COVID. Pero creamos entonces toda esa especie de vínculos de empresas colaborativas, y esa colaboratividad generaba resultados. Por ejemplo, llevamos un producto de la televisión que se llamaba Betty la Fea Teatro a hacer temporadas en teatro. Entonces hicimos 2 temporadas en teatro, económicamente con muy buen logro, con más de 250 funciones, moviendo 1000 personas por función. Entonces esto genera precisamente esos ritmos, ¿no? Pues lo que pasa es que esta empresa, pues desde que me salí ya lleva 10 años atrás, pero esto del COVID obviamente ya detiene todos estos emprendimientos, y pues sin público no somos lo que somos. Necesitamos volver a ser cuando vuelva de nuevo el encuentro y el convivio con la audiencia. ¿Cómo hacer este vínculo con el público desde tu óptica? ¿Cómo mantener esta conexión para que no se rompa? Y estamos en una era comunicacional, entonces lo primero que uno tiene que hacer es mantener contacto siempre. Y ese contacto con esa audiencia es lo que te hace permanencia, lo que te hace que tengas permanencia. Entonces lo que uno nunca debe soltar hoy en día es la audiencia, porque como también en los últimos 5 años cambió tanto la forma de llegarle a las audiencias. Entonces por eso la forma de dar a conocer ahora es distinto. Ahora los públicos están multiplicados por diferentes canales para darse a conocer o enterarse de las cosas ellos mismos. Lo primero que uno tiene que hacer es tener ese público tuyo y no soltar esa comunicación con diferentes cosas, mantener y saber. Hay que tener como un sentido también con la intuición, y aplicar esa intuición para no dejar dormir esa audiencia, en donde tú mantengas esa relación con ese público y esa audiencia y tomes decisiones desde la intuición para decir, hoy, ¿qué les quiero decir? Que ellos me acepten, que no me rechacen el contenido que yo les vaya a dar o les vaya a compartir. O sea, yo no les puedo dar un contenido que me rechacen o que me vayan
sumando o convirtiendo en alguien que ya no me quieren oír. Entonces tengo que tener cuidado con lo que hago, con lo que programo, con lo que les digo, porque siempre tiene que ver. Y entender desde la intuición cómo es el lenguaje de esta colectividad de audiencia que me ha seguido, que ha venido a las salas, que yo he seguido en contacto con ellos, para entender su pensamiento como colectividad. Quiero decir, sabemos que el individuo tiene una expresión y una forma de pensar, pero la individualidad en la colectividad forma otro tipo de pensamiento. Entonces, el pensamiento colectivo de qué es lo que le gusta, cómo les gusta, cómo le da, a eso se tiene que formar y forjar desde la intuición. Esa no la puedes sistematizar y trasladarla a un manual de cómo tratar y hablarle a la audiencia, porque además hacemos algo en vivo que está en constante evolución. Y esa constante evolución hace que tú estés al día. Entonces, yo ya no les puedo hablar igual a esa audiencia ahora a como les hablaba hace 10 años cuando empezamos. Entonces, todos los contenidos que yo parte ahorita los hago y les hablo de un modo y ellos me siguen el lenguaje y me la captan. En cambio, antes tenía que hablarles en otro lenguaje, en otro tipo de programación. Entonces, bueno, yo te compartí ahí a tu WhatsApp, por ejemplo, un ejemplo de lo que ahora estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Esta etapa nos hace que estudiemos las audiencias presenciales y la forma de hablarle a ellos, y las audiencias no presenciales, que son las que tú vas a captar a través de toda esta línea comunicacional, de esta era comunicacional digital. ¿Cómo podrías definir ahorita el teatro que tú haces? O sea, tengo entendido, ejemplo, dices, he pasado por lo experimental, lo universitario, la creación y gestión del festival. ¿Qué tipo de teatro tú podrías decir que ahorita te estás Y realizando? sigo haciendo las dos cosas. Hago un teatro para motivar audiencias de que vengan y vean en eso una experiencia de entretenimiento. Siempre cuidamos la calidad y el contenido de lo que queremos decir y hacer. Así sea una comedia musical, pues se le cuida demasiado frente a el valor de lo que comunica. Pero paralelo a eso tengo trabajo constante que no dejo, que es el que más me fascina, que es el de la investigación, con darme el pie a todo, con darme el pie al fracaso, al darme los golpes con todo, porque precisamente ese me encanta, ese es el que más me encanta, el que me hace arriesgar. Entonces, yo hago una obra, por ejemplo, como W. Post-Shakespeariano, que la hice el año pasado, en el mes de agosto, en esa obra yo me di todo el lapso de decir, esto va con toda la línea distintamente a que evolucione cada función y que sea abierta y que los temas pasen y que tengan una dramaturgia de construcción de multiplicidad de lenguajes. Pero cuando hago una obra programada en estructura de comedia para una temporada de otro nivel, tengo que respetar el código que hay de convivio en donde el público te paga una entrada por ver un tipo de actores de un tipo de calidad, con un tipo de texto, con un tipo de estética. Y eso ya lo aprende uno. Entonces, voy por los dos lados, camino los dos lados. Acompaño a La Maldita Vanidad Teatro como productor ejecutivo y hacemos desde La Maldita Vanidad Teatro talleres, hacemos construcción de textos, tenemos una sede donde trabajamos. Entonces, La Maldita Vanidad es muy aliado porque yo hago parte también de ese proceso creativo y de construcción de teatro con ellos, ¿no? Pues yo estuve desde un principio acompañándolos para que se construyeran como organización de su proyecto teatral, ¿ves? Entonces el ejemplo de mi experiencia le ha servido a otros artistas para mover sus proyectos. Entonces lo que hacen es que me dicen, ven, acompáñame. Yo los acompaño y les digo, hagamos esto, pero eres tú quien lo mueve. O sea, yo te acompaño en el pensar, en el saber pensarse, en definir el pensamiento para que tomes la decisión correcta, más allá de tu intuición, que logres hacer tangible lo que en su idea estás tú artísticamente moviendo como un intangible. Entonces, les hago unos talleres y les ayudo y les llamo pensarse a sí mismo como entidad cultural, como entidad promotora y productora de repertorio artístico. Entonces, para que lleve de lo intangible a lo tangible su proyecto teatral. Viendo tu propia historia del inicio a este momento, ¿cuáles crees que sean las grandes
transformaciones o cambios en el teatro que se hace en Colombia? Lo bueno del teatro que se hace en Colombia es que tal como es el país, tal como es el territorio y tal como son las agrupaciones y las comunidades colombianas, el teatro no tiene un estilo y una única forma de ser. Colombia tiene multiplicidad de expresiones y en esa multiplicidad de expresiones ahí se conjugan riquezas del trabajo. Entonces, lo bueno es que no hay un teatro que se diga que es un teatro con una poética brechtiana, con un sentido social, con un sentido político de teatro panfletario. No, así no es el teatro colombiano. El teatro colombiano es maravillosamente una multiplicidad de expresiones y como tal hay que cuidarlo. Todas los artistas y las asociaciones en una sociedad enriquecedora de múltiples expresiones de estéticas y lenguajes para hacer teatro en Colombia. Y pues finalmente te preguntaría, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. El teatro es ese lugar en donde yo puedo expresar desde el intangible de las emociones con mayor precisión lo que siento. Un lugar que le permite a uno poder confluir en él con otro montón de personas y socializar pensamientos, emociones y sentimientos alrededor de un tema para tratar de entender ese lugar de la complejidad humana. Entonces el teatro es esa cosa que si tratamos de explicarlo en palabras, da un sentido, pero en emociones es muy elevado el sentido. Es la sensación, lo que uno siente. Así que el teatro es un buen lugar para ser un buen ser humano. Yo le diría a la gente que nos oiga esta conversación, es que es como mover el mundo. O sea, si alguien se imagina en eso de crear el mundo en 7 días, en teatro hacemos todo para mover mucho mundo en también muy pocos días y poder lograr que eso mueva mucha gente. Porque esa experiencia de poder lograr que las personas te dediquen la atención por 2 horas encerrados, concentrados en un encuentro en vivo, recibiendo la expresión directa del sentimiento a través de un actor y de una serie de elementos que te transmiten algo, esa experiencia es única y no tiene nada que ver, y esta vida virtual y digital no te lo va a dar igual. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.